Vamos a seguir con Lucas, el Evangelio de Lucas, ¿sí? Los invito a que tomen su escritura para que me acompañen en la lectura, ¿sí? Traigan su espada de doble filo, dice que la palabra de Dios. Lucas, vamos a ver Lucas 11, ¿sí? Y vamos a leer desde el 14 hasta el 26. Y dice así, ¿lo tienen? Yeshua estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre. Y cuando el demonio salió, el mudo comenzó a hablar y la gente quedó asombrada. Pero algunos dijeron, este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían alguna señal del cielo. Pero él, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda devastado. No hay casa que permanezca si internamente está dividida. Ya que ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder del Belcebú, ¿cómo podrá permanecer el reino de Satanás si él está dividido contra sí mismo? Porque si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, ¿por el poder de quién lo expulsaban los hijos de ustedes? Por tanto, ellos mismos serán los jueces de ustedes. Pero si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte está bien armado y protege su palacio, lo que posee no corre peligro. Pero cuando otro más fuerte que él viene y lo derrota, le quita todas las armas en las que confiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo, pero al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega y la encuentra barrida y adornada, va y trae otros 7 espíritus peores que él. Y todos entran, y todos entran y allí se quedan a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Amén. Esto es justamente la porción que hoy vamos a hablar y estamos hablando en sí de una parábola que está diciendo nuestro Señor Yeshua cuando se encontró con esta gente que quería, como veían que no podían ir en contra de él, querían levantar falsas calumnias. Y yo les voy a invitar que vean el video. Vemos el video justamente que es un resumen que introduce a lo que voy a hablar hoy. Presten mucha atención, ¿sí? Porque hoy creo que esta palabra me parece que todo el que tenga oído para oír, que oiga, porque nos sirve a todos, ¿sí? Vamos a entrar juntos en una enseñanza que tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva. Nos vamos a sumergir en un pasaje que quizá muchos creemos conocer, pero lo vamos a mirar con otros ojos, con una luz completamente nueva. Esta es la puerta de entrada para reflexionar sobre lo que significa la casa vacía. Muy bien, vamos a meternos de lleno. Cuando leemos Lucas capítulo 11, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Para muchísima gente es una escena de exorcismo casi de película, ¿verdad? Uno se imagina gritos, caos, una demostración de poder espiritual así espectacular. Pero, un momento, ¿y si eso fuera solo la superficie? ¿Y si Yeshua no estaba simplemente haciendo un show de poder, sino que estaba usando ese preciso momento para darnos una radiografía, un escaneo profundo y exacto de cómo funciona el alma humana? Entonces, nuestro objetivo es justo ese,
mirar más allá de la acción, del drama, para poder captar la lección vital que Yeshua nos dejó sobre nuestra propia condición por dentro. Y aquí es donde la perspectiva da un giro. Yeshua no estaba dando una clase de cómo expulsar demonios, no. Estaba aprovechando una situación que todos podían ver para revelar un principio eterno e invisible sobre cómo funcionamos en nuestro interior. Para poder entender esto, necesitamos cambiar un poco el chip. Hay que adoptar una perspectiva muy arraigada en el pensamiento hebreo. Y es esta: pensar en nuestro ser interior no como algo abstracto, sino como una estructura, como una casa. Es que, piénsenlo, nuestro mundo interior tiene una arquitectura, tiene puertas por donde entran las cosas, tiene distintas habitaciones o áreas, tiene un centro de mando, un gobierno, y, lo más importante de todo, fue diseñada para tener un dueño, un gobernante legítimo. Y en esta historia, Yeshua nos revela que hay dos maneras radicalmente opuestas de habitar esta casa. Por un lado, está una presencia que oprime, que silencia, que se adueña del lugar a la fuerza. Pensemos en el miedo, en el trauma, en el ego. Y por otro lado, está el que viene a liberar, a unificar y a traerlos, el reino de Dios. Ahora, vamos a analizar la condición específica de este hombre en la historia, porque es fascinante. Se nos dice que tenía un espíritu mudo, pero es justo aquí donde un pequeñísimo detalle del idioma original lo cambia absolutamente todo. Resulta que en el idioma original, la palabra que se usa para mudo también significa sordo. Y este es el punto crucial. El verdadero problema no empieza en lo que la persona no puede decir, sino en lo que es incapaz de escuchar. Esto crea lo que podríamos llamar un circuito espiritual roto. Primero, se bloquea la entrada de audio. La persona se vuelve sorda a la voz de Dios. Como consecuencia, la comunicación se corta. Y si no entra ninguna señal, pues, lógicamente, la salida queda sellada. La voz es enmudecida. Es que el objetivo final de esta opresión no es solamente la destrucción, es algo más astuto. Es quitarnos la capacidad de responder, silenciar nuestra voz para que no podamos gobernar nuestra propia casa interior. Pero aquí, justo aquí, viene el giro inesperado de la historia, la advertencia que a menudo pasamos por alto y que es quizá la parte más peligrosa de todas, el verdadero peligro de la casa vacía. A ver, imaginemos por un momento que logramos sacar todo lo malo de nuestra casa. ¿Qué nos queda? Pues a simple vista, un escenario ideal. Hay paz, hay orden, hemos disciplinado nuestros hábitos. La casa desde afuera se ve impecable. El mismo Yeshua lo describe así. Dice que el espíritu que salió, al volver, encuentra la casa desocupada, barrida y adornada. O sea, está limpia, está ordenada. Pero por favor, prestemos atención a esa palabra clave, desocupada. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Cuál es el problema letal, el fallo garrafal de una casa que simplemente está limpia y ordenada, pero vacía? Y la respuesta es directa y contundente. El punto es este: un vacío espiritual nunca, jamás, es un estado neutral. En realidad, es una invitación abierta. La naturaleza detesta el vacío, y una casa sin dueño es, por definición, un lugar vulnerable. El resultado es alarmante. Yeshua advierte que el espíritu original no solo regresa, sino que viene con otros siete peores que él. El estado final de esa persona es muchísimo peor que el inicial. El problema no se resolvió, se multiplicó por 8. Todo esto nos lleva entonces al corazón de la enseñanza, al verdadero gobierno interior. Y para entenderlo, tenemos que enfocarnos en la pregunta que realmente lo cambia todo. Y esto lo ilustra a la perfección. Miren, por un lado podemos intentar redecorar nuestra vida. ¿Qué es eso? Mejorar la conducta, seguir una religión, limpiar la fachada. Por otro lado está el llamado a cambiar el gobierno. Esto no se trata de arreglar los muebles, sino de instalar un nuevo dueño que llene cada habitación de la casa. Así que, al prepararnos para profundizar en esta enseñanza de la casa vacía, quedémonos con esta reflexión. La verdadera liberación, la que dura para siempre, no se define por lo que logramos sacar de nuestra casa. La pregunta que lo define todo es, y siempre será, ¿quién la habita ahora? No sé si lograron captar la introducción, pero
Yo ahora le voy a ayudar a que quede más profundo el tema. Lucas, en este pasaje, o sea, lo que escribe Lucas no se debe leer solamente como en sí una enseñanza sobre demonios, porque nosotros leemos el comienzo y podemos ver que dice que Yeshua expulsó un demonio, ¿sí? Pero no tenemos que quedarnos con esa literalidad, con ese peyad, porque si lo miramos desde el contexto hebreo, como decía el video, de las palabras usadas por Lucas, ahí en todas los que hemos venido profundizando desde tiempo en el Evangelio, el estudio del Evangelio, nos hemos dado cuenta que en el significado desde las palabras hebreas o las palabras griegas con lo que se escribió, el- los primeros rollos, nos damos cuenta que al ir a buscar los significados no era lo que nosotros pensábamos, ¿verdad? Es más, muchas veces se ha estudiado el Evangelio desde sacando textos fuera de contexto para justificar o para usar de pretexto nuestra forma errada de movernos. Porque muchos se justifican, no sé, lo que vieron, como decía Fabián, el aula que dio ahora el apóstol, ahí podían ver personas de autoridad espiritual defender ciertas cosas que la Torá directamente condena, ¿sí? Vieron cómo se defienden cosas que la Torá, si la Torá dice que no, es no, no es que no la trates de adornar y buscarle el significado. Por eso el Evangelio, esta porción que hoy vamos a ver, lo vamos a estudiar desde lo profundo, ¿sí? No de la literalidad. O sea, está un poquito fresco, pero decirle al de al lado, te invito a que vayamos a bucear, que nos metamos en lo más profundo. No importa que esté fresco, no va a dar calor ahí en la acción. Lucas, Yeshua está revelando algo que es mucho más profundo que una simple liberación. El alma humana, está diciendo, es una casa. O sea, y la gran pregunta no es solamente qué sale de ella, sino quién la habita después. Porque todos, hermanos, de una forma u otra, cuando conocimos a Yeshua, cuando conocimos a Jesús, cuando lo recibimos, yo personalmente yo conocí a Jesús porque todavía no sabíamos lo que hoy conocemos. Eh, y en ese tiempo yo fui liberado, porque todos, aunque no lo crean, tenemos demonios. ¿Saben qué es lo que son demonios? Son distintas ataduras de vicio, distintas ataduras, inclusive no de vicio, no solamente de vicio de droga, alcohol, cigarrillos, sino vicios a veces de la forma de hablar. Es un vicio de burlarse de los otros. O sea, todo eso son distintas ataduras que si vos no la puedes dejar, evidentemente son ataduras. Y cuando llegamos al Señor, vamos siendo limpios por esa sangre preciosa durante es como el conteo del Homer. Nosotros llegamos al Señor, es eso, ir subiendo un paso, un paso cada día, un paso cada día, para justamente ser limpio, salir de ese fango y realmente poder emanar esa luz. Y cuando llegamos al Señor todos, ninguno me puede decir, ah, no, yo no tenía ninguno. Alguien me puede decir, yo no, o sea, o que ellos que pensaban que al llegar al Señor no tenían ningún tipo de demonio. Por ejemplo, ver pornografía son demonios. O sea, hoy en día, si no puedes dejar el TikTok, son demonios. Porque si es más fuerte que vos, es porque son ataduras. O sea que, por eso dice, el alma humana es una casa y la gran pregunta no es solamente qué sale de ella, no qué demonios salen de ella, sino quién habita después. Porque Yeshua, Él nos limpia, ¿sí? Él vino a eso, vino a reconciliarnos con el Eterno y para reconciliarnos con el Eterno nos hace limpio. Yeshua no está acá dando una clase de exorcismo, no está diciendo, mira, así se echa demonio, está revelando justamente el conflicto
entre dos reinos, dos autoridades, dos formas de habitar al ser humano. Una que oprime, silencia y reclama posesión. Y otra que justamente libera, establece el reino de Dios dentro de nosotros. Acá en el capítulo 14 leímos, estaba Yeshua echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Como veíamos en el video, la palabra griega para mudo es kopos, kopos. Y esta palabra no solo significa alguien que no puede hablar, también está señalando la incapacidad de oír correctamente. Porque una persona, no sé si ustedes conocen personas que son sordas, pero emiten, pero hablan. Yo he conocido personas y no te hablan bien. O sea, te hablan así, o sea, con palabras, no palabras entendibles. ¿Por qué? Porque al no escuchar, no saben cómo pronunciar. Saben que pueden sacar el sonido de su interior, o sea, tienen las cuerdas vocales, pero al no saber escuchar, no saben hablar. Y presten atención en este secreto, porque no saben escuchar, no saben hablar. Esta palabra, como le decía, no solo significa alguien que no puede hablar, también puede señalar incapacidad de oír correctamente. Y esto es lo que es importante que nosotros prestemos atención, porque en el pensamiento bíblico el problema del hombre no comienza en sí en lo que habla, comienza cómo escucha. En hebreo, oír es Shema, pero Shema no significa simplemente percibir sonido, eso ya lo sabemos, lo hemos estudiado muchísimas veces, significa escuchar, obedecer, responder, poner por obra, alinearse. Por eso el mandamiento central de Israel comienza en lo que nosotros debemos comenzar nuestros días después de Modéani, después de agradecer, haciendo la Shema, lo que está en Deuteronomio 6.4, que lo que hicimos al comenzar el encuentro. Shema Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé es uno. O oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé es uno. Y ese es el secreto. Es decir, escucha y alíñate. El hombre mudo de Lucas 11 no representa solamente una persona que no puede hablar. Él representa a un ser humano cuyo circuito espiritual está interrumpido. O sea, al no oír correctamente, no procesa correctamente y por lo tanto no puede expresar verdad. Al no oír correctamente, no procesa correctamente y por lo tanto no puede expresar la verdad. Amén. ¿Están escuchando o simplemente oyendo? Por eso le digo yo que le decía que presten atención porque hoy tal vez puedan ustedes encontrar el sentido de tantas cosas que le ha estado sucediendo en sus vidas. Tal vez el secreto es que no saben escuchar. En hebreo la voz es kol, con cada kilo. Y la voz no es solo sonido, es manifestación del interior. Por eso en Bereshit, cuando Dios busca al hombre en el Edén, dice, ¿dónde estás tú? Le pregunta. ¿Y Adán qué responde? Responde desde el miedo, desde la caída, o sea que por el que justamente la caída afecta a la voz. Por eso cuando Yeshua libera al mudo y el hombre habla, no solo es una restauración física, no es solamente que él tuvo el poder de hablar, sino que es una señal de que el reino está devolviendo al hombre su capacidad de responder a Dios. O sea, fíjense que qué tremendo, eh, un judío que no podía hablar. Hermano, para nosotros, lamentablemente, más allá de que decimos que
que estamos en Yeshua, que estamos en la Torá, que somos injertados en el olivo verdadero, que es Israel. Si yo les preguntara cuántas veces hacen la Shema en la semana, no sé, por las dudas no pregunto. Y eso es una desconexión. Y a nosotros nos da lo mismo, no orar, orar, no orar. Ellos tenían tres momentos de oración y era sagrado. Y el hecho de no poder hablar, para él era una tortura tremenda porque no podía expresarse delante de Dios. ¿Me siguen? Y ustedes piensen un poquito haciendo lo que tenemos que hacer en este conteo del Homer, una introspección. Tenemos el don del habla. ¿Estás hablando del reino o estás hablando como un sordo? ¿Qué sale de tu boca? Es para pensarlo, ¿no? Fíjense, este hombre tiene que haberse sentido tan indigno por no poder hacer sus oraciones delante del Señor, que al momento de ser liberado para él fue, wow, como que a vos hoy en día te podría llegar a movilizar recibir $100,000, ponele. A él no, a él lo movilizó el hecho de poder expresar a Dios, hablar de Dios. ¿Cuánto hablan ustedes de Dios en la semana? ¿Cuánto le hablan a su entorno de Dios en la semana? Aquí aparece el primer misterio. El enemigo no busca solamente destruir al hombre, busca silenciarlo. Porque un alma sin voz no confiesa. Un alma sin voz no ora. Un alma sin voz no declara, no responde, no gobierna su interior. Una persona que no tiene voz no gobierna su interior. Por eso Proverbio dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, perdón. Proverbio 18:21. El demonio mudo representa todo aquello que bloquea la expresión verdadera del alma. Por ejemplo, traumas, temor, culpa, confusión, vergüenza, pecados no confesados, porque muchas veces hay personas que son perseguidas. Inclusive yo me he encontrado con personas que dicen que no vuelven, por ejemplo, a congregarse, porque todo lo van a señalar o todo lo están mirando. En personas que han venido y dicen, me siento observado, pero no estás siendo observado por los hermanos, están siendo observados por los demonios que ven todo lo que hace allá afuera y te venía a hacer el santo acá. Eso es lo que te están observando los demonios. Los mismos demonios que te acompañan allá afuera, te están observando acá, porque no sé si ustedes saben que existen, hay demonios, son espíritus que se mueven. Y lo que sentí que te están observando y acusando no son las personas que te rodean, sino justamente esos mismos espíritus que te rodean cuando vos estás mandándote tus macanas. ¿Se entiende? Yeshua no solo expulsa una fuerza externa, está justamente restaurando el flujo interior entre escucha, obediencia y expresión. Y acá viene una parte que fuerte, cuando lo acusan, como no le encontraban la vuelta a la cosa, dicen, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. ¿Me siguen? ¿Y por qué dijeron eso la gente? O sea, ¿dijeron algo disparatado? O sea, ¿dijeron algo que se les cruzó por la cabeza? ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue algo así que para defenderse lo largaron? Porque había y hay y hoy en la actualidad existen personas que echan demonios en el nombre de Belcebú. A ver, todos aquellos que oran en contra de nosotros, porque no sé si ustedes saben que los curranderos oran en contra nuestra. Es más, yo sé que algunas de las veces toda esa gente que ha venido por una vez y nunca más lo hemos visto, son curranderos. ¿Qué son curranderos? Son curanderos. Y ellos lo hacen en el nombre de Belcebú.
Y esa gente, ustedes saben que van y se sientan en la iglesia para descargar todos los demonios que le caen encima, porque la mayoría de los curranderos viven solos, porque si tienen una familia con ellos, todos los demonios van hacia su familia. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, pasa eso. Por eso es que Yeshua le dice, habla acerca de la casa dividida y termina hablando los últimos versículos parecen desconectados cuando dice el espíritu impuro que vuelve. Cuando habla de cuando el espíritu impuro del hombre anda por lugares áridos, parece desconectado, pero no. Yeshua está diciendo, si yo echara demonio en el nombre de Belcebú, pasaría esto como lo que sucede con lo que ustedes conocen. Ustedes no conocen a aquellos que tienen algún conocido que van justamente a los que echan demonio en el nombre de Belcebú. Y siguen con enfermedades, siguen su desastre en las casas, siguen su economía por el piso, siguen con los mismos problemas, pero siguen yendo a los curanderos porque es más sencillo buscar a alguien que te dé una limpiadita y no hacer una transformación interna. Ustedes son valientes que están acá, porque realmente quieren una transformación interna. Si no, hubiesen ido a curandero. Lucas 11:15 dice, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Aquí comienza justamente el conflicto real. Ellos no pueden negar el milagro, porque era evidente, no podían negar el milagro. El hombre mudo habló. La evidencia, o sea, estaba delante de todos, pero cuando un corazón no quiere rendirse a Dios, en lugar de negar la evidencia, la reinterpreta. Igual que esos que piden oraciones, se ora por sanidad, son sanos y dicen, y no, porque la medicina tuvo gran parte. O sea, que el milagro de Dios lo reinterpretan. O no, sí, pero también por eso a veces se pone, cuando te piden oración, a mí me han mandado mensajes pidiéndome oración por tal persona y después veo que le piden oración hasta el espíritu de Cona. ¿Cona se llama el perro del presidente? ¿El que está muerto? ¿El perro muerto cómo se llama? Cona. Cla- Claro, le piden hasta conas que lo sane, o sea, piden a cualquier espíritu por las dudas, ¿viste? O sea, igual decir, perdón, pero yo no puedo estar orando por esa persona, porque en sí no creen en Dios, buscan hechiceros. Ojo cuando les piden oraciones las personas que buscan hechiceros, los ven a ustedes como hechiceros, porque solamente quieren calmar su malestar, pero no quieren que Dios habite en ellos. Esos son los que buscan los hechiceros. Un bienestar pasajero, pero no quieren que Dios habite. ¿Por qué? Porque que Dios habite en vos, tenés que justamente recibir el gobierno de Dios. Y ya no van a hacer las cosas a tu manera, sino como Él dice. Pero entendemos perfectamente lo que ya conocemos esto, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando un corazón no quiere rendirse a Dios, en lugar de negar la evidencia, la reinterpreta. La palabra Belcebú viene de la tradición relacionada con Baal Zebú, señor de las moscas. Esto está mencionado en Segunda de Reyes 1:2. Baal significa señor, dueño, amo, y Zebú significa mosca. O sea, las moscas están asociadas con la corrupción, con la descomposición, la impureza, aquello que se posa sobre lo muerto. Eso es Baal Zebú. Pero también hay una posible resonancia con el nombre Sebul, que puede significar morada elevada, habitación exaltada. O sea, esta relación acá nos abre una dimensión muy profunda, porque Belcebú aparece como una parodia justamente de la morada divina. Es una habitación, pero una habitación corrompida. Es una falsa autoridad espiritual. Por eso dice, está echando demonios en el nombre de Belcebú. Entonces, cuando acusan a Yeshua de actuar por Belcebú, no están diciendo simplemente hace magia negra. Está diciendo algo más grave. Lo que están diciendo es lo que habita en él no es Dios, es otra fuente espiritual. Eso es lo que ellos denunciaban, que en Yeshua
la fuente espiritual que tenía el control sobre él no era Dios, sino que era justamente un demonio. Y en el contexto del siglo I, cuando sucedió esto, era una acusación bastante fuerte. Porque habían exorcistas judíos en la época de que Yeshua andaba caminando, ¿sí? ¿Saben ustedes? ¿Alguien vio The Chosen? ¿Y quién aparecía ahí como un exorcista judío? Nicodemo. Ellos hacían práctica de liberación, fórmula, no es que cuando le decían que me traiga tal y tal cosa, hacían invocaciones. Y el problema no era solamente expulsar demonios, el problema era con qué autoridad estabas expulsando demonios. Por eso, no sé si recuerdan en libros, en Hechos, en Hechos 19, alguien que lo tenga y me lo pueda leer, por favor. Hechos 19, léelo desde el 11, léemelo. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo, y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Yeshua, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día, el espíritu maligno les replicó: conozco a Yeshua y sé quién es ese Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Ahí nomás. O sea, habían gente que practicaba el exorcismo, pero fíjense lo que le dijeron los demonios. Conozco a Yeshua, conozco quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Dice, o sea, continúa después que los demonios los dio vuelta a los 7 y tuvieron que salir corriendo desnudos y heridos. Pero el punto es este, una cosa es usar un nombre sagrado como una técnica y otra cosa es que el reino de Dios habite y opere desde dentro. Por eso es que el demonio sabía quién era Yeshua y quién era Pablo, porque el reino de Dios habitaba en ellos. Yeshua no está actuando como un hechicero más, no está moviendo demonios del lugar, lo que no está en sí manipulando la fuerza espiritual, él está manifestando que el reino de Dios llegó. Por eso el secreto aquí en realidad es fuerte y por eso les pido que presten mucha atención, porque es tiempo que empecemos realmente a hacer la diferencia, a marcar la diferencia, a que ya no nos vean como simplemente, vos vas a Montesanto, donde van los chetos, donde van todos bien vestidos, donde todos tienen auto, gloria a Dios, así que dicen que acá todos tienen auto. ¿Quién no tiene auto aún? Ya han profetizado, dice que acá todos tienen auto. Así que ustedes digan, amén, todos tenemos auto acá. Porque así dicen allá afuera, pero que no hablen por eso, sino que hablen, wow, mirá vos, vean Nicolás, entró en esa casa donde siempre había y salieron 100 demonios huyendo. Y ahora en esa casa se juntan a hacer casa de oración. Léelo, Nicolás. Por algo perseveráis, por algo, miren, mientras más lucha tenés es porque el diablo sabe que vos sabes que si vos te alineas con el Eterno, Él no tiene arte ni parte en tu vida. Ya no va a haber caída, ya no va a haber tentación. Por eso es que mientras más prueba hay en tu vida, vos alegrate, porque sos uno de los privilegiados que Dios escogió como sus principales guerreros para justamente tratar de derribar todo aquello que va en contra de su voluntad. Por eso el secreto aquí es fuerte. Los acusadores están reduciendo la interrupción del reino a una técnica espiritual más, como diciendo, lo hace cualquiera. Fue en el nombre de Belcebú. Están diciendo, sí, libera.
pero no viene de Dios. Yeshua va a demostrar justamente que si eso fuera cierto, la liberación sería inestable. Por eso va a la casa vacía. La liberación sería inestable, sería temporal, sería peligrosa. Por eso, si es por el dedo de Dios, entonces no se trata de alivio momentáneo, sino de una invasión del reino. Amén. Lucas 11:17 dice, pero él, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda devastado. No hay casa que permanezca si internamente está dividida. Y acá la palabra griega para pensamiento es dialogismoi, ahí está, dialogismoi, que no se refiere solamente a idea pasajera, habla de, o sea, no solamente a ideas así que se les ocurrió los pensamientos, habla de razonamientos internos, de cálculos, de argumentación, de discurso mental, o sea que los pensamientos de ellos estaban calculando, estaban haciendo un discurso mental para poder tirar abajo a Yeshua. Yeshua no responde solamente con lo que dijeron, responde a la estructura mental que produjo esa acusación, porque no es simplemente lo que salió de su boca, sino lo que había en su cabeza. Y esto realmente debemos entender que son cosas que debemos tomar y son cosas que debemos decidir ya de cómo queremos seguir viviendo. Si queremos seguir viviendo como ese mudo o realmente ser ese hombre que Yeshua sanó. Porque el verdadero campo de batalla no era solo el cuerpo del hombre liberado, sino la mente de los que observaban. O sea, ellos vieron el mismo milagro que otros vieron, pero lo interpretaron a su manera. Por eso hay muchas personas que interpretan las cosas a su manera. Por eso no pueden, siguen dominados aún por las opresiones demoníacas. Y acá hay una revelación fuerte. El milagro no transforma al que no quiere rendirse. El milagro no transforma al que no quiere rendirse. O sea, puede existir milagros en tu vida, pero si no te quieres rendir, tu vida va a seguir igual, no se va a transformar. Puede asombrarlo, puede incomodarlo, incluso endurecerlo más el milagro. El problema no está siempre en la falta de evidencia, sino en la estructura interna con la que uno interpreta esa evidencia. Porque ustedes, si se ponen a pensar, siempre vas a conocer personas que han visto milagros y sin embargo no quisieron hacer una transformación interna. Han visto milagros en su vida, pero siguen igual, siguen con los mismos pensamientos. El problema no está siempre en la falta de evidencia del milagro, sino en la estructura interna con la que uno interpreta la evidencia. Por eso Pablo en 2 Corintios 10:5 dice, ¿qué dice 2 Corintios 10:5? ¿Habrá alguien que pueda leer? Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Por eso Pablo dice eso en la carta a Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 10:5. O sea, debemos derribar todo argumento y toda altivez. Los pensamientos son justamente fortalezas internas, son formas de pensar que protegen el ego de rendirse. Muchas veces el corazón no dice no creo, dice tengo otra explicación. Y esa explicación le permite mantenerse sin obedecer o no. No, pero lo que me pasó fue por tal. No, pero sí, está bien, estoy ganando bien, pero no, es porque me esfuerzo y por el trabajo que tengo y por el conocimiento y porque soy un capo, por eso. No fue por mano de Dios, no fue por un milagro de Dios, no fue porque Dios abrió puertas. ¿Conocen personas así? Sí, ya se van a decir, sí, acá hay unos varios sentados. Yo, hermanos, les voy a hablar desde mi experiencia. Yo, desde que cada vez que se me abrió una puerta, decía, gracias, Señor. Esto es un milagro.
gracias, Señor. La forma que yo empecé a trabajar acá fue un milagro. La forma de 9 meses no hacer nada, proceso de 9 meses, y de repente, en un par de meses ya de andar con la mochila toda rota porque andaba con herramientas, las garrafas de gas refrigerante, la bomba de vacío, que encima la que yo tengo son de las de antes, pesan como 20, 30 kilos, 20 kilos. Y de andar con eso, hermano, después de repente alguien que venga y me diga, me mande un mensaje: Adolfo, mi hijo vende el auto y yo quiero que usted lo tenga, porque yo lo veo como usted anda trabajando, como anda con esas mochilas, yo quiero que usted se quede con el auto. Ese hombre me dice, le digo, pero no llego ni a la mitad. Bueno, no importa, los otros hacemos cuotas. Y ponga el importe que usted diga, porque usted sabe hasta dónde le aprieta la corbata, me decía el hombre. Gaucho él. Después, con el tiempo, me entero de que él le canceló el auto a su hijo y él me financió desde su bolsillo el auto a mí. ¿No es Dios? ¿No es de Dios? Y al año, creo que fue, de repente un hombre, más allá de lo que él era o no, encargado de un hotel, un mensaje: necesito que venga a presupuestarme para cambiar 6 aire acondicionado. Del hotel tanto. Yo digo, el hotel Algeciras. ¿Dónde queda ese hotel? Decía. Y fui. Le pregunto, pero ¿quién me recomendó? No, lo vi en el Facebook justo. O sea, sin tener conocimiento, no fue Dios. Y de ahí trabajé tanto, trabajábamos con Juan, pobrecito, tenía 15 años, que de ese Forescore, no me acuerdo qué modelo era, pasamos a una Zafira 2007, porque necesitaba moverme, necesitaba ir a Mar del Plata a servir. Íbamos todos los viernes a Mar del Plata a servir. Y yo nunca dije, soy un capo, todo, me reconoce. No, Señor, gracias. Y cada vez que pasaba algo así, yo me iba poniendo más chiquito. No, Señor, no, que nunca se aparte tu gloria de mí. Nunca quiero decir que ha sido por mi fuerza. Nunca quiero decir que ha sido por mí. Porque el día que yo diga eso, y todo se hace así. Por eso lo que quiero decir, los milagros de Dios es para transformar tu vida. Pero ¿en qué sentido? En que ya dejes de pensar, de justificar, sino que rindas el gobierno de tu vida a Él. Porque muchas veces tratamos de explicar los milagros para mantenernos sin obedecer. Y acá viene esta parte que dice Yeshua: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. ¿Cómo que un demonio echa fuera a sus propios demonios? Acá la palabra griega detrás de dividido está relacionada con merizó, que significa dividir, repartir, fragmentar. Y no habla solo de conflictos, habla de territorio partido. Yeshua usa una lógica sencilla. Le dice, si Satanás expulsa a Satanás, su reino se destruye. Pero si lo llevamos a un nivel más profundo, no de ese peshá, también está revelado algo sobre tu alma, mi alma, sobre el alma humana. Una casa dividida cae, un reino dividido queda asolado, un hombre dividido interiormente pierde gobierno. Un hombre dividido interiormente los manipulan las circunstancias. Un hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago 1:8. ¿Se entiende? Hoy van a entender muchas cosas y espero que se esfuercen a hacer el cambio. A ver, cuando alguien tiene que mudarse de una casa a la otra, ¿lo hace feliz? No, decir, no, tengo que mudarme, ya tengo que hacer un esfuerzo. Pero ya cuando está en la otra casa más linda, decir, ay, qué linda esta casa, cómo me gusta, pero cuando tenías que dar el paso, te costaba, ¿o no? ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Yo creo que eso es común en el alma humana, decir, no, pero siempre queremos evitar la fatiga.
Si es posible evitar el esfuerzo, y se evita, ¿o no? ¿Es o no es? Dijera don Fabián. ¿Sí o no? La expresión de doble ánimo revela un alma partida. Una parte quiere a Dios y otra quiere conservar el control de su vida. Una parte desea obedecer a Dios y otra se aferra a la vieja identidad. Una parte ora y otra negocia justamente con la oscuridad. Por eso el reino dividido no es solamente Satanás, es el hombre interior que no ha sido unificado bajo la autoridad de Dios. El enemigo gobierna donde hay fragmentación. ¿Se entiende esa frase? El enemigo, perdón, gobierna donde hay fragmentación, donde el alma no está integrada. Cualquier fuerza puede ocupar un espacio. Eso es la duda. Un hombre de doble ánimo es el que siempre está dudando si será de Dios, si no es de Dios, si está bien, si no está bien. Yeshua viene a unificar, o sea, el reino de Dios no solamente perdona, sino que ordena, no solamente limpia. El reino de Dios gobierna, no solamente expulsa, establece autoridad. Ese es el problema, que quieren que le saquen la opresión, pero no quieren ceder el control a Dios. Y ahí sigue Lucas 11:20, dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Eso está en el 11:20. O sea, esta frase es una de las más profundas en este mensaje, porque la han escuchado en esa frase en otro lado, el dedo de Dios. ¿Han oído esa frase? ¿Dónde? ¿Y en dónde más? Algo fuerte, que más o menos vendría siendo parecido a lo que le estaba sucediendo acá a Yeshua. Cuando los magos del Ahí está. faraón querían justificar los milagros de Moisés. Claro, cuando vieron que no podían imitarlo, dicen, no, esto es dedo de Dios. Éxodo 8:19. Por eso, el dedo de Dios no solo es una imagen de poder, es una intervención directa, o sea, es una intervención precisa, es algo, una intervención creadora, algo que legisla nuestra vida. Y el dedo de Dios juzga, como lo vimos, a Egipto y escribe la Torá, como dijo Adelina. Y también revela que hay, en el caso de Yeshua, revela que hay autoridad que no puede ser imitada por la magia. Por eso esto responde directamente a esa acusación de Belcebú. Los acusadores sugirieron que Yeshua opera como un hechicero, eso fue la sugerencia. Pero Yeshua dice, no, esto no pertenece al mundo de manipulación espiritual, esto es el dedo de Dios. Y la diferencia acá es enorme porque la hechicería intenta justamente manipular la fuerza, el reino, sin embargo, manifiesta autoridad. Y la hechicería puede producir efecto, pero no redime al ser. Al contrario, lo pone más oscuro, o sea, lo atrapa más. La hechicería puede provocar algo así como una supuesta liberación, pero en realidad no lo está liberando, lo está atando más. Un pequeño alivio. Y es como, a ver, hermanos, es como la droga, el alcohol, o sea, es un alivio momentáneo, pero después te ata cada vez más, que no lo puedes dejar. Y pornografía, o sea, los vicios que se ocurran y que tal vez alguna vez lo vivieron o tal vez lo están viviendo, que en el momento es placentero, pero después, ¿cómo te sentís? Por eso Yeshua añade esto, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea, el dedo de Dios no solo produce una señal, reescribe el orden interno. O sea, el poder de Dios quiere poner orden en tu interior.
Por eso Yeshua añade, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea, si la sanidad, o sea, él diciendo, esa sanidad ha sido por el dedo de Dios, o sea que el reino de Dios ha llegado a ustedes. O sea, no dice solamente Dios hizo un milagro, dice el reino llegó. O sea, la palabra griega usada en pasajes paralelos implica que el reino se ha acercado, ha irrumpido, ha alcanzado al hombre. O sea, no es una promesa lejana, es una realidad presente. O sea, el reino de Dios ha irrumpido. Ahora, ¿qué vas a hacer? Cuando Yeshua libera por el dedo de Dios, no solamente saca algo del hombre, trae justamente un gobierno nuevo sobre el hombre. Y acá Yeshua continúa diciendo en Lucas 11:21, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, y remarco su palacio, en paz está lo que posee. Y la palabra griega para fuerte es isjuros, isjuros. Y habla de alguien poderoso, de alguien dominante, capaz de resistir. Y este hombre fuerte dice que está armado y guarda su palacio. Y aquí aparece justamente una imagen que nos tiene que sorprender. No hay caos, fíjense que no hay caos, dice que hay paz, hay orden, hay posesión asegurada. Y esto nos obliga a mirar con un poquito más de profundidad y mirarnos a nosotros con un poquito más de profundidad. Muchas veces pensamos que los demonios solo se manifiestan en desorden evidente, ¿o no? Pero Yeshua presenta un caso donde el demonio está tan establecido que produce justamente una falsa paz. El hombre fuerte puede representar a Satán, al adversario, como un poder opresor, pero también, desde una lectura mistagógica, representa toda estructura interna que gobierna al ser humano en lugar de Dios. ¿Y qué son esas estructuras internas? Heridas no sanadas, orgullo espiritual, mecanismo de defensa, forma de control, identidades construidas sobre el dolor, porque hay muchas identidades que se construyen sobre el dolor. Y el palacio es tu corazón, es tu alma. La palabra palacio, ¿qué sugiere? Alguien que sugiere, que se le viene cuando hablamos acerca de un palacio. Un lugar de gobierno. Porque en los palacios no han de gobernar los reyes, un lugar de gobierno, o sea, un centro de administración. Por eso o sea, no por casualidad, dice, el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, no dice que guarda su casa, guarda su palacio, o sea, guarda su lugar de gobierno. Por eso el texto nos revela que el hombre puede vivir en aparente paz, pero está bajo un gobierno equivocado. O sea, no puede, capaz que no es evidente. Todas esas personas que ustedes dicen, quiero ir a predicar a este si tiene un sueldo, no sé de cuánto, tiene tal o cual auto, se va de vacaciones, y ustedes se creen que realmente están en paz. El único que nos da shalom es el Espíritu de Dios en nosotros, es el Dios eterno. Proverbio dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero si su fin es camino de muerte. Proverbio 14:12. O sea que, hermanos, debemos estar atentos porque esa falsa paz es una forma es la forma más peligrosa de esclavitud. Porque cuando una persona está destruida, ¿qué hace? Busca ayuda. ¿Sí o no? Pero cuando está en paz, no. Está bajo un falso gobierno y cree que no necesita liberación. Por eso muchas veces he hablado acerca de lo que sucede en nuestro hogar o con los hijos rebeldes. No tenemos que permitir que ellos crean, o sea, que está bien, ellos están en paz, porque nunca van a necesitar ayuda. Pero cuando las personas entran en un quiebre y sienten que
que están destruidos porque ven que lo que su vida no es lo que realmente Dios dice, y ahí va a pedir ayuda, pero cuando las personas tienen de todo, nunca va a pedir ayuda. Nunca va a pedir, porque creen que no necesita liberación, porque si fuman, se drogan, fornican y tienen techo, comida, ropa para vestir, plata para sus gastos, ¿ustedes se creen que van a buscar a Dios? Nunca, porque tienen todo, están en paz. Ellos creen que no necesitan liberación. Yeshua no mejora el sistema, lo desarma en sí, porque Lucas 11:22 dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y aquí, ¿quién aparece como el hombre más fuerte? Es Yeshua. No viene a negociar con el hombre fuerte, no viene a suavizarlo, no viene a hacerlo más religioso, viene a vencerlo. Por eso el texto dice que le quita las armas en que confiaba. Y esto es fuerte, las armas son justamente aquello que sostenía su dominio. En el alma humana esas armas pueden ser argumentos, excusas, heridas usadas como identidad, orgullo, miedo, inclusive esa falsa religiosidad que te lleva a la autosuficiencia. Pero por eso muchas veces la verdadera liberación se siente como pérdida. Muchas veces la verdadera liberación se siente como pérdida, porque Dios empieza a quitar aquello en lo que uno confiaba para sobrevivir. Por eso Pablo en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Vas a sentir como que estás perdiendo todo, pero estás perdiendo todo lo que le impedía a Dios tener el control de tu vida. El viejo hombre no se reforma, hermanos, se despoja. El hombre fuerte no se educa, se vence. Y el sistema antiguo no se mejora, hay que desarmarlo. Y eso es lo que venía a hacer Yeshua. Yeshua no vino en sí a decorar la casa vieja, vino a cambiar el gobierno de la casa. Por eso hablaba de la casa dividida. Y acá Yeshua declara, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea que esta frase, aunque parezca dura, pero es necesaria para entender todo el pasaje. No existe neutralidad en el alma. ¿Vieron que dice, bueno, yo no me meto con nadie, sí, sé que está mal, pero mientras no se meta conmigo? O sea, en este pasaje nos muestra que no hay espacio espiritualmente vacío que permanezcan intactos. Lo que se reúne en Dios, o sea, lo que no se reúne en Dios se dispersa. Por eso la palabra recoger viene de una fuerza espiritual profunda. Recoger es reunir lo fragmentado, ordenar lo que está disperso. O sea, integrar lo que está dividido. Y en hebreo podríamos relacionarlo con la idea de tikkun, de reparación. O sea, restaurar el orden perdido. Desparramar, en cambio, es volver al exilio anterior. Es el que conmigo, como decía Yeshua, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y acá la palabra desparramar es volver al exilio. Es el galut del alma, o sea, la fragmentación del alma, es la dispersión, es la pérdida del centro. Y Yeshua está diciendo que el alma siempre se mueve en una de dos direcciones, no es neutral. Hacia la integración bajo el reino o hacia la dispersión. ¿Hacia dónde se mueve tu alma? Preguntarle a tu alma, ¿a dónde estás yendo vos? Por eso Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores. El alma no puede pertenecer a dos gobiernos. El alma no pertenece a dos gobiernos. La casa no puede tener dos dueños.
¿Puede tener dos dueños la casa? Lo que no se entrega a Dios queda disponible para otra ocupación. Hola, ¿se entiende esto? Lo que no se entrega a Dios queda disponible para otra ocupación. Ah, con razón, siempre me vuelven los mismos demonios, porque nunca le he entregado mi vida a Dios, dice. Ahí está el quid de la cuestión. Luego Yeshua pasa a una enseñanza que parece un nuevo tema, como le decía ahí en el verso 24. Parece un tema nuevo, pero en realidad es la explicación de todo lo que hemos hablado anterior. Lucas 11:24 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y hallándolo dice, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Cómo dice? A mi casa, no dice volveré a la casa de donde salí. O sea que sigue siendo su casa. La palabra inmundo en griego es akazarton, que quiere decir impuro. Y en hebreo es el concepto paralelo de impuro, ¿cuál sería? Tamé, aquello que está ritualmente contaminado, o sea, aquello que está fuera de alineación con la santidad. El espíritu inmundo sale, pero no encuentra reposo. Anda por lugares secos, dice, y la palabra griega apunta a lugares, o sea, sin agua, que no pueden mantener la existencia. Y en la escritura el agua está relacionado con ¿qué? Con la Torá, con la vida, con la purificación, con el espíritu. Por eso Isaías dice, a todos los sedientos venid a las aguas, dice Isaías 55. O sea que los lugares secos representan espacio sin vida, espacio sin presencia, espacio sin flujo de Dios. Pero el Espíritu no quiere quedarse justamente en la sequedad, quiere volver a una casa, quiere volver a un lugar humano, a un interior, a un espacio que ya conoce. Por eso los espíritus vuelven, porque el espíritu, nosotros somos receptáculos, o sea, somos un recipiente, somos creados para contener la presencia de Dios. Y esto ya lo he hablado en otras oportunidades. Si vos no estás conteniendo la presencia de Dios, ¿qué estás conteniendo? Porque vacío no vas a estar. Y aquí aparece una de las frases que realmente les hacía notar recién, que es estremecedora, es decir, volveré a mi casa. O sea, el demonio que se te fue, si vos no buscas el gobierno de Dios, ese demonio sigue creyendo que vos sos su casa, que vos le pertenecés. Por eso va y vuelve, va y vuelve. Y estás empezando a sentir la presencia, te gusta y de repente, ¡pum!, abajo. Es porque nunca le diste el gobierno de tu vida a Dios. Aunque salió, él sigue llamándole de mi casa. ¿Y esto qué revela? Revela que la expulsión no cambió necesariamente el sentido de pertenencia. El espíritu salió, sí, pero la casa no cambió de dueño. La liberación produjo vacío, pero no necesariamente una consagración. Entonces, si la casa sigue siendo compatible, el regreso no es casual, es coherente, es obvio que si la casa donde él se fue está vacía y no tiene dueño, no, o sea, es simplemente coherencia. El demonio vuelve. ¿Se entiende? Tan aburrido. Los demonios los quieren hacer distraer para que la palabra no llegue. Y hay demonios, hermano. Ya le he dicho, no, el que haya demonio no quiere decir que estés poseído, o sea, que va a ser como el exorcista, te va a dar vuelta la cabeza y va a empezar a vomitar guiso de lenteja. No. Cuando andas con depresión, cuando nada te sale, cuando querés matarte, que todo
todo contra vos, todo contra Juan. Y esos son demonios. La depresión son demonios. Porque, o sea, depresión hemos entendido que es vacío, ¿cierto? Yo le expliqué desde cuando yo estudié refrigeración de que cuando me enseñaron que en un equipo de refrigeración, cuando se cambiaba un compresor, había que ponerle justamente una bomba de vacío para hacer un vacío en el circuito para que no le quede, o sea, que quede sin humedad, que quede vacío, nada adentro. Y el nombre que se le llama a ese proceso es depresión. Hacer una depresión del sistema del circuito de refrigeración. Bueno, yo ya conocía de esto y dije, mira vos, o sea, y claro, y acá yo me meto en camisa de once varas y muchos me empiezan a cuestionar, porque yo, en mi humilde, no digo, no voy a decir que el Señor me lo dijo, pero yo en mi razonamiento digo, si la depresión es algo que produce un vacío, entonces un hijo de Dios no puede tener depresión, porque Dios no lo llena todo en todo. Entonces, ¿me siguen? O sea que al haber ese vacío el demonio vuelve. Y no es que decir, este demonio. Y es un sentido legal. Me echaron de mi casa y después veo que no está viviendo nadie. Así que vuelvo. Si no hay nadie que tomó ese lugar, vuelvo. Y eso es lo que les pasa a ustedes a veces cuando Dios los libera de algo y no los llenan con la presencia de Dios. Yeshua dice, y cuando llega, la haya barrida y adornada, dice Lucas 11:25. Y este es uno de los puntos acá más profundos de este texto, porque la casa no está sucia, no está destruida, no está desordenada, está barrida y adornada, dice. O sea que esto describe a una persona que ha mejorado. O sea, hay limpieza, hay orden, hay apariencia de cristiano, de creyente. Quizás dejó prácticas destructivas que hacía anteriormente, quizás cambió de los malos hábitos que tenía, quizás se volvió más disciplinada, quizás ahora parece estable, pero el problema, ¿cuál era? Estaba vacía. Yeshua no dice que el espíritu volvió porque encontró suciedad, volvió porque encontró disponibilidad. O sea, el vacío espiritual puede esconderse detrás del orden externo, porque puedes venir acá bien de saquito y corbata, pero por dentro estás vacío y si aún no volvieron los demonios, está a punto de que los demonios vuelvan. Una casa barrida y adornada puede representar justamente religión sin presencia, una moralidad sin que Dios habite, disciplina sin rendición o conducta corregida sin un corazón transformado. Y acá Pablo advierte ahí en 2 Timoteo 3:5, apariencia de piedad, dice, pero niegan la eficacia de Dios. Parecen creyentes, pero niegan la eficacia de Dios. La apariencia no basta, hermano. La limpieza en sí no basta, el orden no basta. El alma fue creada para ser habitada por Dios. Y lo dice el apóstol Pablo ahí en Efesios, sed lleno del Espíritu. O sea, si vos sos lleno del Espíritu, ¿hay vaciedad? No, porque hay llenura, hay presencia, hay gobierno. No basta con vaciarse de lo malo, hay que llenarse de lo santo. O sea, no basta con dejar algo, hay que ser ocupado por alguien. Yo he visto muchísimas liberaciones, inclusive acá han visto ustedes en Mendoza, yo he visto al apóstol haciendo liberaciones y después las personas volvían al peor, a las situaciones que estaban antes, y es esto. O sea, no sirve de nada que te liberen si no querés cambiar el gobierno. Yeshua concluye diciendo, entonces va este demonio y toma otros 7 espíritus peores que él.
y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El número 7, ustedes saben que habla de plenitud, de totalidad, de completitud, ¿verdad? Y esto significa que lo que vuelve no vuelve igual, vuelve con una estructura más completa. O sea, el primer estado era opresión, pero el último estado es una resistencia organizada. Por eso va a ser peor que cuando ese demonio se fue. Y la palabra moran, acá es importante, porque dice, no entran solamente a visitar, habitan, se establecen, hacen residencia. Esos 7 demonios, en realidad los 8, porque esos 7 más el que estaba, se establecen en ese lugar, hacen residencia, toman como su propiedad. Y esto significa que la recaída espiritual no siempre es volver al mismo pecado, a veces volver con una estructura más sofisticada, o sea, más justificación, más dureza, más cinismo, o más culpa, más desesperanza, y lo peor, más resistencia a Dios. Por eso el postrer estado es peor que el primero. Antes había cautiverio, ahora hay cautiverio con estructura, o sea, antes había opresión y ahora hay ocupación. Acá todo el pasaje converge en una sola revelación. El problema en sí no era solamente el demonio mudo. El problema no era solamente Belcebú. El problema no era solamente la acusación de los fariseos o los saduceos, no sé cuál de los. El problema no era solamente en sí el regreso del espíritu. El problema era que la casa seguía disponible. Y Yeshua está revelando que la verdadera libertad no consiste solamente en algo, o sea, que algo salga del hombre. La verdadera libertad es que Dios entre y gobierne. La libertad no consiste en las liberaciones que te hicieron, los demonios que te sacaron. La liberación consiste en que Dios entre y gobierne tu vida. Porque la liberación sin inhabitación, o sea, que queda incompleta, sin alguien que habite, queda incompleta. Por eso el orden sin presencia se vuelve peligroso. La limpieza sin llenura produce justamente vulnerabilidad. Por eso Yeshua no vino solamente a liberar cautivos, vino a hacer del hombre una morada de Dios. Por eso, para ir terminando, lo que el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y acá se cierra justamente el círculo. Belcebú representa una falsa habitación. El hombre fuerte representa un falso gobierno y la casa vacía representa una oportunidad peligrosa. Pero el reino representa el verdadero gobierno. O sea, el alma humana no fue creada para estar vacía, fue creada para ser morada de la presencia de Dios. Por eso vuelvo a repetir lo mismo. El alma humana no fue creada para estar vacía, fue creada para ser morada de la presencia. Por eso esta enseñanza no debe terminar así como una información, decir, mira vos, debe justamente llevarnos a hacer una introspección. La pregunta no es solamente de qué fui liberado. La pregunta más profunda es, ¿quién habita ahora en mí? ¿Mm? No de qué fui liberado, sino quién habita ahora en mí. Porque una persona puede haber dejado cosas, pero seguir sin estar llena. Puede haber cambiado hábitos, pero no haber entregado justamente el gobierno, no haber entregado el gobierno a Dios. Puede haber ordenado su casa, pero no haber recibido al rey.
¿Se entiende? Por eso conviene preguntar delante de Dios, ¿qué áreas de mi vida están ordenadas pero no habitadas por Él? ¿Qué áreas de mi vida están ordenadas pero no habitadas por Él? ¿Qué cosas abandoné pero nunca llené con su presencia? ¿Qué cosas abandoné pero nunca llené con su presencia? ¿Qué espacios de mi interior siguen disponibles? ¿Qué parte de mi casa todavía llama mía aquello que Dios quiere reclamar como suyo? El reino no viene a visitar la casa, viene a tomar posesión santa de ella. Por eso la liberación expulsa al intruso, pero solo la presencia de Dios cambia de dueño la casa. ¿No lo creen? Se lo leo de nuevo, se lo repito. La liberación expulsa al demonio, como habrán visto, pero solo la presencia de Dios cambia el dueño de la casa. Porque simplemente si hay liberación y la persona no decide cambiar el dueño de la casa, y siempre los demonios van a volver y peor va a ser su situación, porque ese demonio que sale vuelve con 7 peores. Amén. Sé que su espíritu ahí está medio, las ideas golpeándose ahí, las neuronas van de un lado al otro y diciendo, ay, por dónde empiezo con mi casa? Pero entregale tu vida a Dios. Él te hizo libre, pero depende, o sea, Yeshua, por gracia, nos salvó, nos dio la salvación, nos hizo libre, por gracia. Pero ahora depende de nosotros qué gobierno vamos a poner en nuestras vidas.